De día jueves 28 de noviembre del año 2024, son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos y como es habitual este día de la semana, a esta hora del día, saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está acá con nosotros en estudio la antropóloga social investigadora de esta fundación, Karina Narbona, con quien vamos a hablar de empleo, de trabajo. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida a la Hola radio. Claudio, ¿qué tal? Muy bienvenido. Sí, no, tú Yo bienvenida. bienvenida. Oye, Karina, nada, un gusto tenerte acá en la radio. Hace tiempo no venías para acá, Hace idea un mía. montón de tiempo, Sí, hace un sí, montón de tiempo. sí, sí, estaba Así afuera. que, no, un agrado tenerte acá y para conversar de un tema muy, pero muy importante y que cruza distintos ámbitos. Vamos a hablar de estabilidad laboral en Chile y podríamos partir por lo que está ocurriendo o hablar un poco en general, ¿no? Una Ujú. pregunta en primer lugar en general respecto de esta situación en nuestro país, porque claro, se ha visto, sobre todo después de la pandemia, una preocupación especial respecto de recuperar aquellos puestos de trabajo que se perdieron, principalmente en ese periodo, que por cierto agudizó ya una situación que venía compleja desde antes. Y si bien se ha recuperado ese empleo o parte de ese empleo, no es de la calidad, podríamos decir, que uno quisiera, ¿no? O que se necesitaría para que una persona pueda tener seguridad en esta materia. ¿Qué podríamos decir a modo general respecto de la situación en nuestro país? Sí, bueno, esta es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho y que no debe sorprender de que después de la pandemia el empleo todavía no se recupere lo suficientemente y que la recuperación que haya de empleo es más bien de empleo de baja calidad. Ujú. Esto obedece a la estructura, a la forma en que se conforma el mundo del trabajo en el país, donde se ha extendido la precariedad, como decía, desde hace bastante tiempo. Y el empleo que se va generando es empleo, por ejemplo, cuenta propia de baja calificación, empleo externo, es decir, subcontratado o suministrado por empresas de servicios transitorios o bajo la modalidad de enganche. O muchas veces empleo que ya por definición dentro del mundo asalariado es una especie de empleo informal Ujú. asalariado. Entonces es una situación que no ha tenido coto en estos años, hace bastantes años ya que se viene problematizando, pero vemos que todavía sigue ahí al debe la situación de las y los trabajadores en el país. Y hay una dimensión que es particularmente preocupante y de la que me gustaría hablar, que es la de la estabilidad laboral. Ujú. Lógicamente estos empleos, que son especies de empleos de cristal, se esfuman ante cualquier contracción o ciclo recesivo. Eh, y además hay que considerar que incluso los empleos que se consideran protegidos, es decir, cubiertos por disposiciones formales, incluso esos son muy inestables en el país. Hay un dato que en el 2016 generó bastante comentario del Banco Central, que planteaba que la rotación laboral en Chile es muy alta en comparación, por ejemplo, con países de Ujú. la OCDE, con el grupo OCDE. Y después, este mismo año salió otro informe de la ODP que planteaba algo muy similar: en torno al 31% de los contratos dura menos o igual que un año. Y entonces ahí han salido distintas preguntas. ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿A qué se debe? A la importante presencia de contratos a plazo fijo en el país, que es un tema también ahí. Hoy en día el 25% de los contratos son a plazo fijo. Bueno, ese es un elemento, pero no es el único. Y de lo que se habla poco es de la facilidad que tienen los empresarios para despedir también. Ujú. Más bien es la libertad que tienen para contratar, despedir y remunerar a la manera que estimen conveniente. Esa alta flexibilidad que existe para los movimientos de personal en las empresas. Y esto es muy claro cuando se analiza qué pasa con los contratos indefinidos. La gran mayoría, estos contratos que en teoría debiesen ser permanentes, están terminando con menos de 2 años. O sea, a partir del año ya muchos empiezan a perder esos Ujú. trabajos, y en los 2 años quedan muy poco de los contratos indefinidos que supuestamente debiesen suponer permanencia en el empleo.
Ujú. Bueno, Karina, bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, te voy a acomodar un poquito el micrófono. Esto es ahí para que te quede Ahí sí. bien derechito ahí a tu voz, porque son micrófonos muy sensibles y si no lo agarra derecho no se escucha bien. Pero lo que te quería preguntar, Karina, es respecto de, bueno, esto es algo transversal que afecta tanto el sector privado como el sector público. Y aprovechando que estamos en una coyuntura en la cual, por ejemplo, el día de hoy hay una movilización por parte de los trabajadores del sector público por temas que tienen que ver con el reajuste salarial, pero también por otros que tienen que ver precisamente con el tema de la estabilidad laboral. El tema de las contrataciones, por ejemplo, estos días, fines de mes de noviembre, se comunica lamentablemente a quienes, por ejemplo, están a contratas, aquellos que no van a ser renovados pensando en 2025, y esto es una situación que afecta a quienes están en contrata año a año, siempre está esa incertidumbre. Y esto agudizado además con este decreto que emitió la Contralora Dorothy Pérez respecto de la confianza legítima, que cambió un poco una suerte de sostén que tenían los trabajadores públicos para evitar desvinculaciones arbitrarias. ¿Cómo se ve la situación precisamente en el sector, tomando en cuenta que en un escenario de un mercado laboral precario, uno debiese pensar que el Estado debería predicar con el ejemplo, ¿no? Respecto de cómo se debe administrar esta realidad en el país? Claro, y si se hace la pregunta, ¿hay empleo decente en el Estado donde tuviese estar este ejemplo, como tú dices? Efectivamente eso no es así. Y es bastante claro si se considera la proporción de trabajadores que están en modalidad a contrata versus la planta. Ujú. La planta en el Estado llega al 30% y las contratas llegan al 70%. Es decir, la gran mayoría, y esto iba aumentando en el tiempo. Hoy nos encontramos frente a esta situación y estos trabajadores y trabajadoras no tienen un seguro de desempleo, por ejemplo, no tienen indemnizaciones por años de servicio y se encuentran frente a una enorme incertidumbre. Y una forma de generar algún grado de certidumbre dentro de este régimen que ya es bastante incierto era justamente esta apelación a la confianza legítima después de 2 años de haber sido renovado en su cargo, en su contrata, y ahora con este dictamen de Contraloría, esta derivación en el fondo a la Corte y a tribunales, lo que genera es un nuevo cuadro crítico, porque finalmente ahí se está ocupando una jurisprudencia que habla de 5 años de renovación. Para poder tener esta confianza, esta suposición de permanencia en el empleo. Ujú. Y esto entonces nos habla, es más bien la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo en Chile, porque si dentro del Estado, que se supone que tiene que privilegiar la formalización del empleo, el cumplimiento de normativa y tender hacia una cierta estabilidad de las y los trabajadores, y en el empleo esto no se está dando, es evidente que en general en el mundo del trabajo en Chile esto no se da, y en el sector privado, como veíamos, la rotación es muy amplia también, es Ujú. muy amplia. Y ahora, si nos preguntamos cuáles son las razones de fondo de esta enorme volatilidad de los trabajadores y las trabajadoras, tendríamos que mirar qué pasa con el Ujú. poder organizativo. Esto es un tema que hemos tratado varias veces aquí en la radio. En Chile el mundo sindical tiene muchos límites, se encuentra muy fragmentado. En el mundo privado son miles de organizaciones pequeñas que buscan en el fondo subsistir. Ujú. Siempre hay un empuje por la sobrevivencia organizativa y que se encuentra en gran desventaja, en una desventaja muy estructural con el lado empresarial. La Ujú. balanza está muy inclinada hacia el lado empresarial, la normativa no protege y no permite asegurar un buen desempeño de la libertad sindical en Chile. Entonces, esto no permite tampoco asegurar los puestos de trabajo, no permite ni siquiera mantener esas certezas mínimas para, por ejemplo, proyectar los gastos de un hogar, para tener un ingreso que permita acceder alguna vez a la vivienda, Ujú. ¿verdad? O poder financiar gastos educacionales, por Ujú. ejemplo. Como me acuerdo mucho en una entrevista que hacía un trabajador subcontratado del área de la minería, decía, ¿cómo proyectas tu vida? ¿Cómo proyectas el obtener una casa, el poder mantener una familia, si es que así lo deseas? Y lo más importante, ¿cómo proyectas la organización sindical en Ujú. estas circunstancias? Cuando te encuentras frente a vínculos laborales tan extremadamente débiles. Y esto ha sido un gran desafío para las y los trabajadores. Digamos que el mundo sindical se encuentra muy debilitado por la estabilidad laboral y al mismo tiempo
la estabilidad laboral se ve muy afectada por la debilidad del mundo sindical. Se implican mutuamente. Ujú. Ahora, Karina, continuando en el sector público, ¿qué tan real es este prejuicio que hay en algunos sectores de que la situación es todo lo contrario? Que, por ejemplo, desvincular a un funcionario público es prácticamente imposible, y que eso, en cierta forma, en buen chileno, los achancha, por así decirlo, en los puestos, que es un prejuicio que al parecer está instalado también en algunas autoridades o representantes políticos, porque cuando se debate, por ejemplo, respecto de modernizar el sector público, el tema de, por así decirlo, facilitar las condiciones para que ciertos puestos sean eliminados o renovados, se pone sobre la mesa. ¿Qué tan real es ese prejuicio? O sea, sin duda la estabilidad es mayor estando en planta, pero eso no significa inamovilidad del empleo, es Ujú. una inamovilidad relativa. Y además es un Es porcentaje un menor, me imagino. porcentaje exacto. Como decíamos, estamos hablando del 30% de las y los trabajadores del sector público. El 70% se encuentra en modalidad contrata y luego hay un gran porcentaje en la modalidad a honorarios, ¿verdad? Y esta es una modalidad de la cual se tienen pocas cifras porque las cifras son opacas, justamente es por la informalidad en la que están inmersos. Ujú. Hay estimaciones, algunos estudios que hablan de 300.000, cerca de 300.000 personas al menos en la modalidad de trabajadores a honorarios, que es decir que ni siquiera se le reconoce esa vinculación laboral, que en Ujú. los hechos ocurre. Muchas veces esto está pensado para funciones específicas, puntuales y de alta calificación y que estas tareas se pueden asumir de manera autónoma, pero finalmente vemos que a personas que se les mantiene por años de años en esta situación y en todas las funciones. Se puede encontrar esta forma de vinculación que lleva al trabajador a sujetarse bajo un régimen de derecho civil, ¿no? Ujú. En el fondo sin derechos ni garantías propios de una relación de trabajo. Ujú. Y esto es algo que viene siendo muy debatido también en el mundo sindical, que ha presionado a las propias organizaciones del sector público a tratar de poner esto en la palestra, a tratar de hacer presión, y no ha sido fácil. También hay diversidad dentro de las organizaciones, hay posiciones también muy diferentes en términos de resguardos sociales. eh, y eso ha generado, no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado, con todo lo de la subcontratación, nuevas formas organizativas, nuevos intentos, innovaciones, para hacer frente a una realidad que es la de la extensión de la precariedad, como decía, y la del ascenso de las incertidumbres, Ujú. con todas las dificultades que eso trae, como decía, en la proyección de los tiempos de vida personal, la proyección de organización social. eh, y finalmente nos sujeta a un régimen de plazos cortos, que la vida gira en torno a lo inmediato, al presente, a poder Ujú. cumplir el fondo de vivir al día, Ujú. cumplir con lo mínimo para poder llegar al mes siguiente, ojalá al año, a cubrir asuntos muy básicos. Y eso genera una aceleración de la vida social, un sentido de descontrol de la propia vida, que es muy importante también de estudiar en términos culturales. Ujú. Estamos conversando con la investigadora de Fundación Sol, la antropóloga social Karina Narbona, respecto de la estabilidad laboral en nuestro país. Mencionabas, Karina, la situación del sector privado, la subcontratación, en fin, sumar, por ejemplo, esta figura que está tan instalada, ¿no? Del despido por necesidad de la empresa, que ya como que se asumió como parte de la realidad laboral, sin cuestionarse un poco si es que estamos hablando de una figura, y precisamente respecto de eso te iba a preguntar si es que todos estos temas, el avance hacia subcontratar o la subcontratación, que es algo que se viene arrastrando desde ya décadas, esto del despido por necesidades de la empresa, todas estas formas de precarización del mercado del trabajo, ¿es propio de una mutación que vive el mercado de trabajo durante estos últimos tiempos, estas últimas décadas, o es propio de lo particular, por decirlo de alguna forma, que es el mercado laboral chileno? Yo diría que es de alcance bastante global
Esto obedece a un ciclo recesivo que se puede considerar para algunos que viene desde el 2008, pero desde otras perspectivas, en realidad esto viene desde los años 70, apenas logró ser contenido en parte después de la crisis mundial del capitalismo en los años 70 durante algunos años, pero finalmente lo que hay es una tendencia a la restricción de la tasa de ganancia, y lo que hacen las empresas es evidentemente intentar asegurar esa tasa de ganancia reduciendo costos laborales. Y para eso han echado mano de la subcontratación en muchos ámbitos. La subcontratación ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora se difunden más sectores del empleo a tiempo parcial, por ejemplo, en fin, de los contratos a plazo fijo, etcétera. Ahora, la particularidad de Chile es que tenemos una normativa, un sistema institucional que fue diseñado muy a la medida de los empresarios en dictadura y con mucha facilidad para hacer movimientos de personal, como decía, mucha facilidad para ajustar la fuerza de trabajo a los ritmos y requerimientos de las empresas. Entonces, finalmente, lo que tenemos, por ejemplo, en subcontratación es que desde el año 79, cuando se liberalizó la subcontratación, también por obra de José Piñera, se permitió que entrara a todos los niveles, incluso en las actividades que son constituyentes del giro principal de un negocio, el giro principal de una empresa, que podríamos decir que eso es donde se tiene que dedicar y poner las mayores energías en la empresa, la mayor cantidad de personal. Finalmente, eso también se está subcontratando. Y eso ha hecho que se precarice una velocidad quizás más acelerada en Chile el trabajo, que, como decía, no es algo exclusivo de la realidad nacional, pero que sí se encuentra bastante exacerbado. Bueno, Karina, nos quedan un par de minutos, pero bueno, acá con todo el equipo de Fundación Sol siempre hemos debatido mucho respecto de estos temas, y aparece como un punto en común, que es la precaria condición en la cual se encuentran actualmente las organizaciones sindicales. Que si tuviésemos sindicatos más fuertes, se podrían revertir muchas de estas situaciones que estamos conversando. ¿Cómo avanzar precisamente en esa dirección? Bueno, en esa dirección nosotros tenemos una propuesta que hemos debatido también con muchas organizaciones, que más bien es una demanda y es un anhelo que viene instalándose en el mundo sindical desde hace mucho tiempo, que ha resurgido con toda la lucha sindical que se dio post dictadura, y que hoy en día de nuevo está álgido en el debate, que es la negociación por rama. Creemos que la forma de generar una negociación colectiva eficaz y por lo tanto también organizaciones más fuertes en el país que puedan tener un peso político y una incidencia pública mayor es permitiendo la agregación de intereses, es permitiendo que se junten trabajadores, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación para negociar en conjunto como una sola fuerza frente a los empresarios. Y esa organización que en el lado empresarial existe, los empresarios están muy organizados en Chile, están muy afiatados y tienen una conciencia de clase muy definida. Hay una unidad organizativa y muy presente que contrasta con la escasa unidad organizativa que hay en el mundo sindical. Y creemos que una forma de potenciar esa unidad y esa fuerza organizacional es precisamente con estas instancias de negociación superior que fueron bloqueadas en dictadura, que había costado mucho conseguirlas a lo largo del siglo XX, se fueron desarrollando en distintas versiones, ensayos, y que finalmente se le pone atajo de una manera muy violenta y que todavía no nos hemos podido sacudir de esa institucionalidad del año 79, el plan laboral que no permite la negociación colectiva más allá del nivel de empresas. Eso es un punto muy relevante. Ahora, además del tema de la organización colectiva, hay elementos que competen a lo que es el contrato individual de trabajo, el derecho individual de trabajo, que tiene que ver con los despidos. Hay también una demanda muy sentida del mundo sindical y de los trabajadores en general respecto a la causal de necesidades de la empresa. Y aquí un dato. Si se miran los registros de la Dirección del Trabajo sobre los términos, las cartas de aviso de los términos de contrato, se puede ver
que, bueno, la gran mayoría de salidas de términos de contrato se producen en la gran empresa. Eso es un primer dato a considerar, un 70%, que es muy importante porque finalmente se piensa que es en la pequeña empresa donde siempre se dan estas rotaciones, donde es en la gran empresa. Y por otro lado, otro dato interesante es que si se sacan del cálculo las razones de término de contrato como el mutuo acuerdo o, las terminaciones porque el plazo del contrato era plazo fijo y se acabó, y se consideran las otras causales de terminación, finalmente la causal de necesidades de la empresa llega a la mitad de las razones de las por qué se terminan los contratos de trabajo en Chile, a la mitad. Se está utilizando de una manera muy amplia este recurso, que es también una causal muy genérica, muy abierta. Muchos juristas hablan de que aquí lo que tenemos es un libre despido atenuado, o más bien que lo que se hizo en democracia, al superar el libre despido, que existía previamente en dictadura, es poner una causal que es como lo mismo con otro nombre. Y esto ha sido utilizado también como una forma de despido de práctica antisindical, finalmente, de despedir los elementos que se consideran molestos o más conflictivos en la relación laboral. Entonces, también eso es un elemento que es muy relevante de considerar a la hora de pensar en la estabilidad del empleo en Chile. Efectivamente. Bueno, diversos temas que hemos tratado de abordar acá en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Obviamente vamos a seguir profundizando más adelante respecto de esta y otras materias que tienen que ver con el mundo del trabajo. En esta ocasión, junto a Karina Narbona, antropóloga social, investigadora de Fundación Sol, agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y te esperamos pronto en una próxima ocasión. Que estés bien. Gracias, Claudio. Y nosotros nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos. Gracias por habernos acompañado esta jornada. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo acá a todas las plataformas de la Radio Universidad de Chile. Pero si nos está sintonizando a través de la red de radios que piensan o viendo a través del canal de televisión Uchile TV, continúe en la programación que tienen preparada para esta jornada de día jueves 28 de noviembre. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que tengan un buen día.